Bienvenidos al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad. Doce 45 minutos ya del mediodía. Aquí abrimos, como cada semana, última semana. Bueno, nos queda una semana más, nos queda la semana que viene este espacio de inversión inmobiliaria con los grandes especialistas que nos han acompañado durante todo este año, como son Urbanitae. Nos acompaña José María Gómez Ocebo, director de Relaciones Institucionales de Urbanitae. Bienvenido, José María, ¿cómo estamos? Muy bien, encantado. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Pues fenomenal. Ya estamos ahí, cuenta atrás, celebrando la Navidad. Nos queda un día prácticamente, Nochebuena y Navidad. Nos queda sí. ¿Lo celebras en Madrid, José María? Sí, yo creo que sí. Las Navidades sí, en familia. Bueno, ¿qué tal se ha comportado este año para la familia Urbanitae? Pues ha sido un año lleno de retos y con un muy buen funcionamiento. Es el año en que empezamos ya a devolver recurrentemente 20 proyectos. Sabes que nuestros proyectos tienen una duración media, de los de equity en concreto, de unos 3 años. Uh-huh. Y es cuando empezamos ya a liquidar esos proyectos y a hacer devoluciones. Este año yo creo que llegaremos a los 100 millones de euros devueltos a estos inversores, uh-huh. Con lo cual eso va incrementando pues la confianza en el modelo y el interés en reinvertir en nuevas operaciones. Uh-huh. Oye, ¿cómo se presenta para vosotros? Ahora hablamos también de proyectos, de lo que ha sido el año, de lo que ha dado de sí, pero ¿cómo se presenta para el año 2026 para vosotros? Pues tenemos la misma idea de seguir ofreciendo oportunidades de inversión. No hay nada sustancial. Sí que es verdad que estamos con creciente frecuencia, no solo en el ámbito residencial, sino también en inversiones en living, en residencias de estudiantes, en hoteles, etcétera, que es una clase de activo que también funciona muy bien, no como en la parte residencial vendiendo unidad por unidad, pero sí cuando tienes al final del camino, es decir, cuando ya has comprado, construido y pones en explotación el activo del hotel con un operador, un inversor más de perfil patrimonial que está dispuesto a pagarte por quedarse con ese activo en su cartera. Ese es el recorrido que hacemos en los proyectos que llamamos Commercial Real Estate, de hotelero, residencias, y como además requieren un volumen de inversión, pero gracias a Dios tenemos una base inversora que nos acompaña muy bien, pues ya somos capaces de afrontar esos proyectos con garantías. José María, es un buen momento para invertir. Decíamos, no sé si tenemos algún proyecto abierto en este momento o de los que queden. Es un buen momento porque siempre en Navidad, bueno, no sé si nos ha tocado el gordo, nos ha tocado algo, José María, no sé si... En la oficina nos toca el reintegro, o sea, que hemos jugado, o sea, que no nos podemos quejar. Bueno, después de todo. Entonces, pero alguien puede estar diciendo, oye, pues quiero una rentabilidad con mi dinero, y dices, bueno, pues tengo unos días para invertir en Urbanitae, en alguno de los proyectos. ¿En qué pueden invertir en este momento? Bueno, tuvimos uno a las 12, pero a las 12 y un minuto estaba ya invertido, así que estos han sido los de gordo, yo te lo digo. Exacto. Pero sí que tenemos un par de operaciones más en camino, una operación en Jerez para construcción de VPO, de vivienda protegida, con un TIR preferente, además, donde marcamos que nuestro retorno del 15% está protegido frente al capital del promotor y de esta forma aseguramos un retorno que se parece más a una deuda con equity, pero que es en formato de equity. Y es una promoción de viviendas de VPO en Jerez de la Frontera, en Andalucía. Y ese es el siguiente que tenemos, y tenemos alguna más operación más a punto de salir. Yo diría a los inversores que no pierdan el ojo, porque yo creo que habrá 2-3 operaciones más antes de final de año. Oye, no perdiendo el ojo, en la visión del año 2025 que se nos agota, ¿cuáles han sido estos proyectos más especiales? No sé si ha primado un poco lo que decíamos, el hospitality, el retail, el hotelero, el residencial, más o más las plusvalías, las deudas. ¿Qué es lo que han sido esas verticales este año para vosotros? Pues mira, la deuda funciona muy muy bien y hemos financiado muy rápido y muy bien. Los proyectos de equity hemos financiado más o menos lo mismo que las de deuda. Urbanitae desde el principio ha sido siempre un promotor de proyectos de equity, proyectos en los que los inversores entran como socios de capital. Las operaciones que hicimos en 2021-2022 sufrieron un poquito porque el contexto fue especialmente negativo, es decir, si de un día para otro los costes de construcción te suben un 40% y los tipos de interés suben del 0 al 4, los planes de negocio cambian y cambian a peor. Entonces, esas operaciones, en el peor contexto posible, aún así hemos ganado dinero en todas. Hemos sacado tires entre un 5 y 10%, lejos de lo que esperábamos, pero francamente buenas, y en ninguna hemos perdido dinero.
Y lo que nosotros estamos viendo es que una vez que ese hecatombe de costes y de subida de tipos se ha rebajado, las operaciones vuelven a esos retornos que inicialmente esperábamos de 15-20%. Yo entiendo que hay inversores que tenían en cartera proyectos de esa añada que dicen, pues no me ha dado tan bien como yo esperaba. Yo solo animo a la gente a darse cuenta de que esto es el ciclo natural de las operaciones, pero cuando desaparecen los acontecimientos, la guerra a Ucrania, la subida de costes que afectaron a esos proyectos, cuando eso se estabiliza, volvemos a ver operaciones muy buenas. Estamos a punto de cerrar una operación en Villajoyosa, donde creemos que la TIR de nuestros inversores estará por encima del 20%, y así será todo durante 2026. Proyectos que ya han superado esa crisis que se nos generó con la subida de costes y que van a dar los retornos que nosotros le estábamos pidiendo a las operaciones, que es neto de gastos y de impuestos para en torno al 15-20%. Lo último que hemos conocido, habéis comunicado la liquidación de ese proyecto de Cunit 3, de un promotor como es Construverti, que se ha devuelto más de 1.700.000 euros a 728 inversores. Eso sí, fue ayer, ¿no? es el tercer proyecto que hacíamos con el mismo promotor, en la zona de Cunit. Son 3 promociones que les financiamos la obra a través de préstamos. Pues en este caso se ha retrasado unos días por un tema de ajuste de las entregas de las viviendas, pero al final, cuando eso se produce un devengo de intereses extraordinarios que también están incluidos en la devolución de nuestros promotores, y al final pues la retorno ha sido en línea con lo esperado, quizás con algunas semanas de retraso respecto a lo previsto, pero esas semanas también han sido remuneradas, o sea que el resultado para nuestros inversores ha sido muy bueno. José María, vamos a hablar de algunos asuntos que también son actualidad y que también pueden interesar. Estábamos hablando, según las consultoras inmobiliarias, de que el 2025 será, dicen, el tercer mejor año para la inversión inmobiliaria en España. ¿Cómo lo habéis visto vosotros? ¿Cuál es vuestra valoración de este año? Nuestra valoración es que ha sido el año de la vivienda, y yo creo que está centrado en el mercado en la vivienda, y sin embargo en la inversión no ha sido tanto la vivienda residencial pura, porque quizás la regulación no ha ayudado y ha desaparecido mucho el concepto de Build to Rent, pero ha sido sustituido por otras formas de vivienda que no estaban reguladas de la misma manera y que ofrecían una buena oportunidad de rentabilidad para los fondos. No es que se van a hacer ricos, son fondos core que buscan operaciones con unas rentabilidades adecuadas al riesgo y que generalmente no buscan grandes retornos. Pero si ven incertidumbres, como pasa con la vivienda de alquiler, pues se plantean ir a fórmulas que no estén sometidos a tal nivel de regulación como puede ser la residencia de estudiantes, los flex living, ese tipo de conceptos. Y ahí de verdad que hemos visto un verdadero aluvión de operaciones. Nosotros hemos participado en varias y están cubriendo esa demanda insatisfecha en vivienda que estamos viendo todos los días y que hay que buscar formas para hacer. Nosotros siempre hemos abogado porque se trate mejor a la inversión residencial y que haya vehículos de inversión acogidos a exenciones fiscales, por ejemplo las asociadas al capital riesgo, para que todos los que asumimos el riesgo de invertir en proyectos de promoción inmobiliaria tengamos esas mismas exenciones que tienen otras inversiones, cuando en este caso yo creo que es estratégico para el país, que es conseguir que se construyan nuevas viviendas, porque nos pongamos, la única medida que puede resolver el actual problema de la vivienda es poner más vivienda al mercado. Te quería preguntar sobre eso porque uno de los se ha hablado muchísimo de vivienda, pero también se ha indicado que entre la población española hay uno de los grandes problemas que apunta a la falta de vivienda, a la falta de acceso a vivienda por parte también de los jóvenes. Si no ponemos solución, porque hemos conocido unos datos también interesantes, hablamos de que la construcción cayó en España un 3,6% en octubre en esa variación interanual. Si no ponemos solución más rápido, más pronto que tarde, ¿qué es lo que puede ocurrir en España? Bueno, yo creo que ya lo estamos viendo. Hay una tensión social muy alta y esto puede acabar en una lucha generacional. Es verdad que hay una generación, la que yo pertenezco, que fuimos afortunados y tenemos una vivienda en propiedad, y una generación que son los que ingresan al mercado y que pues también están mis hijos, que se encuentran en esa situación de que no pueden acceder a la compra de una vivienda. Y entonces te genera una situación de conflicto social que tenemos que ayudar a resolver. Tenemos que ser capaces de poner vivienda al mercado. No solo, y siempre pensamos el político en vivienda muy asequible para rentas más bajas, hay una inmensa capa de renta media, de clase media, que tampoco es capaz de entrar a su primera vivienda, y eso lo tenemos que resolver poniendo más vivienda en el mercado y poniendo el mercado a un precio más asequible. Y para que sea más asequible, teniendo en cuenta lo que ha incrementado los costes, que tenemos un nuevo código técnico de edificación que incrementa lo que cuesta construir esas viviendas, pues igual tenemos que ir por la vía fiscal. Es decir, al final el gran beneficiado de la promoción de viviendas
es el Estado, es el que más gana en todo. Cada vez que se construye una vivienda, el que verdaderamente gana más dinero es el Estado, a través de los impuestos. Pues toquemos en esa línea y hagamos viviendas un poco más baratas y más asequibles, pero como ahora la demanda es tan grande, el promotor, lógicamente, intentará vender lo más caro posible. Si solo tocas impuestos, eso lo que hace es no baja precios, porque lo que habrá es incrementar el beneficio del promotor, y no es lo que pedimos. Lo que pedimos es que haya mucha más oferta de vivienda para que esa reducción de impuestos lo que haga es accesible esa vivienda a toda clase de compradores, que hoy por hoy no se da. O sea, hay muchas viviendas en determinadas áreas donde no se construye básicamente porque no hay demanda solvente capaz de adquirirla. Y hemos hablado durante todo el año también de esa colaboración público-privada. A mí me gusta, yo recuerdo el año pasado que hablaba de esos termómetros, ¿no? ¿Cómo se ha comportado ese termómetro de la temperatura entre esa colaboración público-privada, José María? Yo creo que para el gobierno es un mal necesario la colaboración, es necesario que se colabore. Yo creo que no han sabido encontrar la fórmula para hacerlo bien. La clave al final, cuando el gobierno te anima a una colaboración público-privada, es que tú construyas y el gobierno facilite los medios para esa operación. Pero hay muchas fórmulas, hay que ver cuánto vale ese suelo, cuál es el módulo que se paga para la vivienda VPO y si al promotor le compensa, porque si te pones un precio de venta determinado, pero el coste de construcción sube, igual el promotor se pilla los dedos y no es capaz de entregar las viviendas a esos precios. Entonces, todo eso pasa por medidas mucho más integrales que tengan en cuenta lo que cuesta construir hoy en día, lo que puede pagar la población, y luego que hay que liberar un parque de suelo, que ya la administración lo están haciendo, para construir una vivienda, pero que esa vivienda se pueda construir con margen, que el promotor no tenga que ir asumiendo un riesgo que no va a hacer, y por eso no se está construyendo todo lo que se debía, porque los costes, los módulos hoy por hoy no se están revisando. Y otra cuestión que ha preocupado, de la que hemos hablado muchísimo, es el alquiler. Hemos conocido además esta semana esa prohibición de desahuciar a las familias vulnerables para el año 2026. Tal y como está el mercado del alquiler aquí en nuestro país, en España, ¿cuáles crees que pueden ser esos efectos de esta medida? Si el alquiler suma y sigue y estamos haciendo esa prórroga de la prohibición de desahuciar a las familias vulnerables, ¿qué puede significar para el mercado? Bueno, yo no quiero ser el doctor Grinch la Navidad diciendo que hay que desahuciar a las familias vulnerables, sí. Pero tengamos en cuenta que lo que estamos diciendo con esa medida es que el particular que alquila una vivienda, si se la alquila a una familia vulnerable y esta no le paga, se tiene que aguantar. Se han habilitado algunos mecanismos para intentar cobrar, pero de entrada va a tener un problema. Entonces, se deberían de habilitar quizás unos mecanismos de ayuda, ¿no?, para esas personas que no pueden pagar en un momento determinado de su vida. Sí, pero hoy por hoy el que lo paga, el pagano, es el propietario de la vivienda. Entonces primero estás provocando indirectamente que ese propietario de la vivienda haga un casting y deseche cualquier candidato a alquilarla que tenga el perfil vulnerable. Con lo cual, en aquello que buscas proteger, solo estás protegiendo al que tiene la vivienda ya, pero no al que se ha convertido vulnerable y quiere adquirir una nueva vivienda. A ese le perjudicas. Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues que no lo pague el propietario. Si alguien no puede pagar la vivienda, pues que haya una vivienda pública gestionada por la administración donde pueda dirigirse a esa familia, y sea la administración la que realmente se encargue de esa familia vulnerable, no el propietario privado, que no tiene por qué asumir eso por sí mismo. Pero claro, el problema que tiene la administración es que cuando tiene vivienda pública alquilada, los índices de impago son increíbles, son salvajes. Estamos hablando de 30-40% de impago, y la administración no sabe resolver eso. Con lo cual, lo que hay que asumir es que, aunque las tragedias personales una a una son duras, la política general tiene que entender que cuando alguien te impaga, tiene que salir de esa vivienda. Tiene que estar a la altura. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí, José María. Te deseo feliz Navidad. Que lo celebres con tu familia, que todos lo celebren, que vayamos y disfrutemos, que es lo importante, y seguiremos hablando. Todavía nos queda una semana más. Ahí estaremos. Nos veremos la semana que viene, feliz pero mientras Navidad, tanto deseamos a todos feliz Navidad. Feliz Navidad para todos. Venga, hasta luego.